De Javi. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, porque ciertamente, Señor, hay una inquietud enorme en nuestro corazón por conocerte más. Tú has puesto en nuestro corazón ese deseo de aprender más de ti para vivir más para ti. Te damos gracias en estos momentos por todos mis hermanos y hermanas que están aquí, y también te damos gracias por los que vienen en camino. Te pedimos, Señor, que apresure sus pasos, y en el nombre de Jesús a ti sea la gloria. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema medio duro en cuanto a cómo lo plantea las relaciones humanas, porque en realidad aquí empieza diciendo el texto, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4. Ya nos metemos al capítulo 4 de Génesis, y dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. La versión Reina Valera 60 dice: y conoció a Adán a su esposa Eva. Es decir, esto también de paso elimina de golpe unas fantasías que hay por ahí en el Nuevo Testamento, en cuanto a que se diga que José, ¿verdad? Que María, que siempre fue virgen. Pues no, porque Josué tuvo relaciones con ella, porque dice: conoció José a su esposa María. Cuando habla de ese conocimiento, implica tener relaciones íntimas con su mujer, ¿sí? Entonces no hay tal cosa de que María haya continuado siendo virgen, ¿sí? O siempre virgen, pues, porque tuvo un marido y tuvo hijos, y hay hermanos de Jesús totalmente relatados en Mateo 13. En fin, eso nomás al margen. Pero ahora me regreso. Tiene Adán relaciones sexuales con su mujer y ella queda embarazada. Ahora, notemos que aquí ya empieza como que le llamamos una nueva forma de relación de vida del hombre con el hombre, y la relación del hombre con Dios. La relación del hombre con Dios ya está deteriorada, ¿sí? Ya hubo pecado, el pecado original ya trasciende a la raza humana. La descendencia de Adán y Eva ya van a ser con el pecado original. Romanos 5 dice, ¿verdad? Por cuanto el pecado entró por un hombre, el primer Adán, dice también la justicia y la verdad por el segundo hombre, o por el postre Adán, Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, entonces aquí el caso es que pues ya es una creación deteriorada, ¿verdad? En ese sentido ya viene con el pecado original. Ahora, sin embargo, pues no vemos, dice: con la ayuda de Dios he tenido un varón. Nace Caín, el primogénito. Tiempo después nace Abel. Ahora, vale la pena considerar el punto, el versículo 2. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, porque ahí dice: tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Aquí dejo este antecedente más para que consideren qué estaban haciendo Adán y Eva en ese tiempo. Pues más hijos e hijas, o sea, que no está anotado aquí, no importa, porque vemos que cuando se reproducen, claro, porque vemos que cuando ya Caín es echado lejos, se va errante, por decirlo así, pero ya se va con su hermana, o es decir, con su esposa, con su mujer, ya se lleva una mujer. Cuando nació, pues en este tiempo que dice aquí, que pasó mientras ellos crecieron, pues Adán y Eva pues deben haber sido cariñositos, ¿no? Entonces pues deben haber tenido hijos. O sea, es lo más natural del mundo. No tenemos por qué considerar que hubo otra simiente ahí rara, ¿verdad? No, ya después vamos a hablar de la simiente de Caín, o de los hijos de Dios. Sí, puede haber sido la que sea. Escogió una mujer, punto. Ya había. ¿Habrá tenido más varones aparte de esos? Sí, claro, hijos, dice Génesis 5, y tuvo Adán hijos e hijas. Pudo haber sido que Set no fuera precisamente el tercero. No, nada más que es el nombrado, el que se nombra. Es el que se nombra por el nombre que le ponen, adquirido de Dios o concedido por Dios.
Sí, esa es la importancia de su nombre. Y también Lucien va a tocar cosas de los nombres. Entonces, sirva esta introducción para que Lucien le siga. No, pues vamos a leer un poquito este contexto para tenerlo no sé si alguien lo quiera leer en voz alta, por favor, los primeros versículos, vamos a leer hasta el 7, donde Dios se confronta. Todavía, a pesar de haber sido expulsados, Adán y Eva, esto es algo maravilloso, y ahí es donde la gracia de Dios se sigue manifestando. Después vamos a ver tiempos de silencio, pero aún recién expulsados, este tiempo que haya transcurrido, para nosotros no sabemos cuánto tiempo, todo ese tiempo Dios seguía hablando con la gente. Así es. Esta parte de verdad de gracia, de misericordia, de confrontarnos, de aconsejarnos, sigue presente, y esto es muy hermoso de mirar. Sí. Por favor, del 1 al 7. Yo creo que mejor yo sí leo, pero no. Yo lo leo. ¿Sí? Yo leo. Sí. Sí, Gracias, okay, del 1 al 7, gracias. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Ajá. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Gracias. Vemos aquí una presentación exactamente de dónde vienen estos primeros hermanos, porque Adán y Eva no eran hermanos, ¿sí? Uno era creación del otro, ¿no? Eva, del hombre fue creado, pero viene esta relación de hermandad, una relación que empieza, porque empezó, no tenía por qué haber empezado así, pero empezó difícil. No era el plan de Dios, ¿verdad? Que la hermandad fuera tan difícil, y si lo vemos a lo largo de los años, efectivamente la hermandad es difícil. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Vemos claramente que aquí el Señor nos habla de que los hermanos eran diferentes, cada quien tenía sus dones, sus talentos, ¿no? Sus motivaciones. Uno era pastor y el otro era labrador. Hasta el nombre es diferente, llamamos con nombres diferentes a los hijos. Hay papás así medio raros, ¿verdad? Que a todos les ponen Alejandro fulano, Alejandra mengano, ¿sí? Y les ponen siempre su nombre más otro nombre, para dejar la marca, la huella, ¿no? Pero aquí Adán y Eva pusieron nombres diferentes. Caín significa habido, es decir, porque dice, ella concibió y dio a luz a Caín, he adquirido, quiere decir habido o adquirido. Eso quiere decir Caín, adquirido, he adquirido hijo, ¿verdad? Entonces, y dice varón con la ayuda de Dios. Dice esta traducción, que vienen entre comillas estas agregados, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y después vino Abel. El nombre de Abel significa vapor o aliento, pero también contiene el nombre de Dios. Él, todos los nombres con terminación él, ¿sí? Hablan de Dios, porque es Elohim, ¿sí? Entonces Abel, Ezequiel, etcétera, dice Dios acepta. Eso es lo que quiere decir también Abel, Dios acepta. Desde su nombre, ¿verdad? Ya va marcado como esta parte de que Dios acepta la ofrenda que los dos tuvieron. Vemos que ambos tuvieron la enseñanza del Padre y de la Madre, de honrar a Dios, a pesar de su condición, ¿sí?
había que honrar a Dios. Y entonces ellos empiezan a ofrendar a Dios, a dar de lo que el fruto de su trabajo, ¿no? Y entonces el fruto del trabajo, ¿qué es? Es precisamente la cosecha y los primogénitos, ¿no? Que ofrece. Dice algunas versiones más modernas que precisamente escogen la mejor parte. Hay predicadores que dicen, ay, para mí que era un roast beef. Bueno, pues de la oveja no se sacan esos cortes, ¿verdad? Los mismos que de una, para mí que era un tibón y era, pues mira, yo no sé qué parte del animalito te guste a ti, sin embargo, el Señor está mostrando que cada quien hizo su ofrenda. Se hace mucho énfasis en que la diferencia de ofrendas fue lo que marcó lo que hizo que generó la reacción en Dios, ¿sí? Entonces, definitivamente esto no es real, porque Dios más adelante, cuando Él establece su sistema de ofrendas para las ofrendas de paz, vemos que Dios Él pide ofrendas de harina, de las ofrendas de lo que se entrega, de lo que se cosecha. Dios no está enojado, ¿sí? Aunque ciertamente Él maldijo la tierra por causa de Adán, ¿sí? Maldita será la tierra por lo que hiciste, ¿sí? Pero maldita en el sentido de degradada. Antes era muy fértil, yo la hice fértil, pero por tu causa ahora va a ser degradada. Ese sería el término exacto. La tierra será degradada, es decir, va a costar más trabajo hacerla producir. No es lo mismo la tierra fértil, ¿verdad? Ajá, que simplemente recargas ahí hasta la escoba y al rato le salen salen ramitas de la escoba. No, pero ahora como hubo el pecado será degradada. Hay quien sostiene que como a Caín ofreció el fruto de la tierra maldecida, entonces por eso no lo aceptó. Esto no tiene sustento, vuelvo a insistir, porque Dios mismo da la vida y da el fruto. Es Dios el que da el fruto. Así es de que Dios no puede negar lo que Él mismo está, poniendo, esa vida, ese fruto. Así es de que por ese lado tenemos estos puntos interesantes, sus nombres, sus diferencias. Sin embargo, vemos aquí una intervención muy interesante de parte de Dios en el versículo 4. Bueno, en el 4 ya vemos que Abel ofrece. En el 5 dice, pero a Caín su ofrenda no miró con agrado. Pero fíjense bien, pero a Caín. En el versículo 4, la traducción que yo tengo, dice, el Señor miró con agrado a Abel. Fíjense, primero fue a Abel y a su ofrenda. Qué interesante, Dios primero nos mira a nosotros. Y después mira la ofrenda. ¿Sí? No es, mira, Señor, mira qué diezmote, qué chequezote traigo ahora para ti. No, el Señor te mira a ti primero y después mira nuestra ofrenda. Pero después dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Qué vio en Caín? El corazón, ¿no? Vio el corazón de Caín. Así es. Entendamos esto, y esto fue lo que marcó la gran diferencia en la aceptación de Dios. No es la ofrenda física en sí en la que nos hemos basado, ¿no? Es que tiene que haber derramamiento de sangre, es que Abel sí ofreció sus animalitos, etcétera. No, ¿sí? Es primero el corazón. ¿Qué había en el corazón de uno y de otro? Que Dios precisamente no los aceptó. La complemento con la Gracias. cita. Hebreos 11:4. Vean Gracias, qué ¿lo cita ves? más interesante. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Okay. Entonces estamos hablando de fe, de un corazón sencillo, de un corazón amable, afable,
¿sí? De un corazón, pues sí, conforme al corazón de Dios, ¿no? Conforme a lo que espera Dios de nosotros. Entonces esto es muy importante, de verdad que vamos mirando ahora, porque tenemos muchas explicaciones ya preconcebidas de mucho tiempo, explicaciones que nos han dado a lo largo del tiempo, a donde nos vemos, porque así somos los seres humanos, nos fijamos más en la cuestión material. Sin embargo, Dios se fija primero en nuestro corazón, examina primero el corazón y después lo que traemos a sus pies. Ciertamente, de la abundancia del corazón va a hablar no solo mi boca, también mis hechos se van a proyectar en la abundancia de mi corazón. Entonces, ¿qué había en el corazón de Caín? Sin embargo, la misericordia, de nuevo, de verdad, la gracia del Señor se ve manifiesta. Vemos la reacción, y ahí está la reacción de Dios ante la reacción de Caín. ¿Cómo reaccionó Caín? Con envidia. Sí. No dice la palabra. Se enojó y se Dice, decayó. se enojó Sí. y se decayó. Con el no. Se demudó su rostro, ¿no? ¿No han visto estas Sí. escenas? Estos actores son tan buenos que se les sube la frente, las cejas, ¿verdad? Se ha de ver demudado, es decir, se transformó su rostro, ¿no? Su semblante. Yo creo que apretó las quijadas, apretó los puños, la circulación sanguínea, la rabia, el enojo, dice. Entonces, es a lo que contesta el Señor directamente. A Dios le importa lo que está sucediendo dentro de nosotros. Dios le importa, porque sí vio la intención. El problema es qué hay detrás de nuestra intención. La intención de ofrecer a Dios, pero ¿cómo? El cómo es el que Dios de verdad quiere examinar. ¿Qué le dice? Y esta es la gracia de Dios, versículo 8. Ya estoy perdida. 4. Dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Son palabras a lo mejor no muy comunes nosotros. Si alguna versión tienen por ahí más sencilla, alguien la puede leer. Ensañado, dice Valera. Ensañada de ceño, ¿no? Como Ajá, dices tú, enseña, el cambio. exacto, el Ensañado, ceño, yo también tengo. fruncido el ceño, ¿verdad? Demudado el rostro, entonces transformado. Lo vimos con Adán y Eva. Esta versión dice, Gracias. ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Se junta justamente el enojo, la tristeza, ¿verdad? Pero por frustración. Es la frustración. Y claro, está originada, aunque no está dicho aquí, pero está implícita la envidia. La comparación entre hermanos, porque fueron ellos ya concebidos después del pecado. ¿Sí? Sí, mi hermana. La gesticulación habla de lo que traes dentro. Pero por supuesto, Sí, ¿no? que Se fue el nos caso nota. de Caín. La mirada, ¿no? Sí. Hacia dónde dirigimos, cómo clavamos los ojos, cómo nos decaemos, en fin. El Señor miró estas dos emociones, el enojo, que fue lo primero que la rabia, pero aparte la frustración, me decayó, ¿no? ¿Por qué pregunta? Ya lo vimos con Adán y con Eva. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué hace preguntas el Señor? ¿Que Dios no sabía? Sí. Por supuesto que sabe. ¿Por qué pregunta? Para examinar para que nosotros examinemos nuestro corazón. Yo creo que en el momento no había espejitos, ¿verdad? Como para decirle, ¿ya te viste la cara? ¿No? Entonces Dios es el espejo de, ¿estás enojado y decaído? Sí. Pero es para que nosotros nos analicemos a nosotros mismos. De nuevo, las preguntas de Dios. Las preguntas, cuando Dios nos cuestiona, nos interroga, es para gracia, para que caigamos en su gracia, en sus manos. ¿Por qué? Porque Él miró, ¿verdad? Es una señal de alerta, es un foco amarillo que se enciende cuando Dios nos pregunta. Y ahí viene precisamente la exhortación de parte de Dios, que es muy interesante este análisis que hace Dios. Vale la pena que lo consideremos. Esta versión, la NTV, lo pone muy claro, ¿sí? La Reina Valera es más confuso lo que dice, pero aquí dice muy claro, le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Así, y no se da.
Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Le estás abriendo la puerta al pecado. ¿Ok? Entonces, una persona que ofrece corrupción, que alguna cosa así especial, dice, cuidado, ya se te abre la puerta a que haya corrupción moral también, interior. Entonces, todo ese tipo de cosas así ya están marcadas. Ten cuidado, el pecado está a la puerta. Ahora, el padre del pecado es el diablo. En otras palabras, Satanás está cazándote como león rugiente, anda buscando a quien devorar, listo para que tú abras la puerta y él entra con todo. Pues el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Wow, aquí nos habla. De verdad hay unos puntos muy importantes en este consejo de Dios. De nuevo es misericordia. Es misericordia y además preventiva. Es una gracia previniente, vamos a llamarla. Sí, porque se lo dijo antes. Ya Claro, ciertamente Dios ya lo previsualizaba, ¿sí? De la reacción, ni siquiera de la reacción de Caín, sino de cómo presentó su ofrenda, desde cómo se comportaba desde antes, ¿sí? No nada más el comportamiento que había en su corazón, ¿sí? Seguramente cuando nació el bebé Abel, ¿verdad? Son como esos hijos celosos, ¿verdad? Se puso chipil y se enojó y se puso celoso. Todas estas reacciones que algunos hermanos tienen con sus hermanas o hermanos. Como Y el está Señor, la palabra, por envidia, hasta que logró llegar con su hermano. así es, ¿no? así Se es. fue moviendo. Pero acuérdense ¿quién está detrás de todo esto? El padre de la mentira, porque esto va a generar mentira. Todas las estrategias que utilizó la serpiente en el huerto, las va a aplicar aquí. Es el mismo, sí, es el mismo del huerto, pero ahora se salió a seguir trabajando. ¿Por qué se sale? Uno podría decir, Satanás, la serpiente, el mal, pudo haber dicho, oye, pues ya lo logré, ya lo sacaron del huerto, ya están lejos de la presencia de Dios, ya la hice. El problema, y ahí sí me voy a regresar y tengámoslo muy presente porque de ahí se va a desencadenar toda la línea del resto de Génesis, que es precisamente la sentencia que Dios le da a la serpiente. A partir de esa sentencia viene todo el desencadenamiento. Satanás, la serpiente, el maligno, sigue, ¿por qué? Porque él tiene una sentencia pendiente de parte de Dios y la va a cumplir. Y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. ¿Me recuerdan la sentencia de Génesis 3:15, por favor? La que le hizo a Satanás. No, que dice, ahora vivirás a la Ok, víbora. primero, muy bien, entonces maldito serás. Maldito, sí. Primero lo La maldice. simiente de la mujer te va a aplastar. A ver, primero, pondré enemistad. Entre ti y la mujer. Por favor, quiero que vean los 3 niveles Sí. que Dios maneja de enemistad. Perdón, me estoy regresando a Génesis 3:15, pero de ahí sale, la serpiente sigue. ¿Por qué? No es porque esté ensañada contra el hombre, sino contra la sentencia que Dios le dio. Y dijo, no, yo no voy a dejar que esta sentencia se cumpla en mí. ¿Cuál fue la sentencia? 3 niveles, dice, pondré enemistad. Número 1, entre ti, la serpiente, y la mujer. Primer nivel, tú y la mujer van a ser enemigos. Número 2, entre Tu tu simiente, es Y decir, la simiente suya. la simiente del maligno, la simiente del mal y la simiente de la mujer. Segundo nivel de enemistad. Esto es enemistad. Ya está puesta la enemistad y Dios le está advirtiendo además delante del hombre y de la mujer. Entiendan, es el enemigo. Es el enemigo. No solo porque es mi enemigo, sino porque ya ahorita se hizo enemigo de ustedes también. Entonces, entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y tercer nivel, Esta te herirá en la cabeza En el calcañar, ¿no? y tú le herirás en el calcañar. esta, ¿a quién se refiere? A la simiente de la mujer, que es Cristo. Que así sería, ¿no? Realmente Este es el la tercer, es Cristo. así es, a donde nos quiere llevar precisamente es el Cristo, es precisamente de Cristo, es decir, la representación de Dios, la simiente de la mujer y la serpiente. Regresa el círculo,
regresen, sobre todo acuérdense de Génesis 12, cuando Satanás está persiguiendo, Apocalipsis, amor. Apocalipsis 12, cuando está persiguiendo a la mujer y a su simiente. Otra vez el tiempo, por eso vuelve a tomarlo. Por eso es importante entender Génesis y Apocalipsis juntos. Entonces, el tercer nivel que mencionamos de enemistad ya es para muerte y exterminio de la serpiente. Y esta te herirá en la cabeza. Sí, la vas a herir tú, pero solo en el talón, en el calcañar. Pero esta te destruirá. Sí, entonces esa sentencia le quedó muy grabada a la serpiente, le quedó muy grabada a Satanás. Está puesto tu fin, ya está declarado por Dios. Sí, así es de que, bueno, maldito serás y te arrastrarás y todo esto. Esta parte física no le importaba, esa sentencia. Y entonces viene del otro lado y vamos a ver precisamente las consecuencias de todo esto que tiene cuando el Señor aconseja previamente, porque Dios ama a sus criaturas, a pesar de Dios tiene misericordia, Dios tiene longanimidad y paciencia. Entonces el Señor advierte a Caín: si haces el bien, no serás aceptado. Es decir, si tú haces el bien, suena muy feo, como tu hermano Abel, y me ofreces así, serás aceptado. Pero obviamente si haces el mal y me haces ofrenda, no será aceptada, ¿no? Entonces, y le advierte el pecado, entiende, porque a veces no nos damos cuenta que es el pecado el que nos está persiguiendo, nos está invadiendo, nos está dominando, y le invita a dominarlo. Tú tienes, ¿aló? Gracias. Tú tienes el poder de dominarlo. Se lo está dando, se lo está ofreciendo el Señor. Tú tienes el poder. Y si Dios se lo está diciendo, es porque Dios conoce los alcances de lo que ha puesto en el hombre. Si lo logró con Abel, ¿verdad? Abel logró dominar. ¿Qué conocemos de la segunda parte? Y vamos a ver precisamente porque de aquí se van a desencadenar. La serpiente mira con la sentencia que si Abel sobrevive, pues Abel era el bueno, era la simiente de la mujer, porque la simiente de Caín vendrá a ser precisamente la simiente de la serpiente, porque fue provocado, fue llenado de malignidad, de mala intención, de un corazón, y lo aceptó, ¿sí? Lo aceptó de esta manera. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Pues eliminar a Abel. Ajá. Muchas veces decimos fue enemistad entre hermanos. Sí, de ahí empieza. Pero en el fondo, lo que hay en el trasfondo es Satanás que no quiere que se cumpla la sentencia. Y a lo largo de toda la historia del Génesis, más que una secuencia de historias y de narraciones biográficas, etcétera, está Satanás detrás buscando a toda costa que no se cumpla la sentencia contra él. ¿Sí? Eliminando, quitando, y vamos a ver sus estrategias. Más adelante vemos precisamente el asesinato. Nuevamente Dios vuelve a cuestionar. Me encuentran el versículo donde después de haber matado, engañado, matado y sepultado a su hermano, ¿ver? Usó la misma reacción cuando dejó que el pecado le consumiera totalmente que sus padres. ¿Qué pasó? Le dio culpa, le dio vergüenza y se escondió. O escondió lo que hizo. 4:10 sería. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a leer, gracias, desde el 9, ¿sí? Y Jehová dijo a Caín: Ahí ¿dónde está. está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta ahí, gracias. Okay. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Nuevamente Dios vuelve a cuestionarlo. ¿Para qué? Para darle oportunidad de arrepentirse. Dios ya sabe qué sucedió. Primero, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es lo primero que contesta? Yo que sé. Yo soy tu guarda de mi hermano. No, ¿qué es lo primero que le contesta? No sé. Ah, no sé. ¿Una mentira? Sí. ¿Una mentira? Pues yo qué sé, ¿no?
no sé, breve, como diciendo, no sé y no me molestes, ¿no? Ajá. Sí, del verbo no me molestes, ¿no? No sé. Y todavía le agrega, no se da cuenta, y eso lo entendemos, que esta intención estuvo desde el principio. La irreverencia de Caín. Ándale, sí. La irreverencia. Le contesta a ¿Qué? Dios. ¿Qué? Bueno, es como para haberle volado, No ¿verdad? reconoció Todos la los dientes. soberanía, no reconoció No, nada. ¿verdad? Como papás, a mí no me contestas así, ¿no? ¿No? Y le dijo, ¿acaso soy yo? Todavía no, en vez de quedarse, Calladito. ¿no? Pues no sé, ¿dónde está tu hermano? Pues no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué crees que yo voy a andar cuidando a mi hermano? Cuestionando a Dios. La misma estrategia de sus padres después del pecado. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras, querido? ¿Sí? La mujer que tú me diste. ¿Sí? Inmediatamente la reacción mentirosa, reacción irreverente. ¿Sí? Eso provoca la vergüenza, la culpa, ¿sí? Y el temor. ¿Por qué escondió el cadáver, verdad? Escondió y se escondió él y todavía contesta irreverentemente y Dios lo vuelve a cuestionar nuevamente, otra oportunidad. ¿Qué has hecho? Entiende que yo ya sé qué pasó, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero al ver Dios la condición de Caín, ahora pues maldito eres de la tierra. Dice esta traducción, ahorita les pido que alguien más la lea, que ha abierto su boca para recibir de tu mano, la sangre de tu hermano. Y cuando cultives el suelo, ¿sí?, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. ¿Alguien puede leer otra traducción, Dice por aquí, favor? ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. La tierra ya estaba, pues sí, maldita, degradada por causa de Adán. Sí. Pero bueno, si la trabajas, esta te va a producir. Dios siempre da esa oportunidad. Sí, pero ahora te va a costar trabajo. Antes era muy fértil, ahora te va a costar trabajo. Pero después vemos cómo Dios, esta parte de la tierra, esta parte del trabajo, ¿sí?, la toma muy en cuenta. ¿Sí? Nuestro trabajo, muchas veces examinemos cuando Dios nos habla a través de nuestro trabajo, del fruto de nuestras manos, Dios nos está hablando. ¿Sí? ¿Qué está generando nuestras manos? ¿Qué está generando el trabajo y las habilidades que Dios nos dio? ¿Sí? Cuando pues, se nos echa a perder la comida, cuando no nos quedan los guisos, cuando nos roban en el súper, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? En el trabajo, cuando tenemos situaciones irregulares, cuando no hay muchas ventas, etcétera. Señor, ¿qué está pasando? Porque yo sé que tú hablas a través del trabajo, ¿sí? Y esto es muy claro a través de Caín. ¿En dónde te estoy fallando? Que se está reflejando en mi trabajo. Entonces dice ahí, por mucho que la trabajes, me gustó mucho esa versión, ¿verdad? Por mucho no te dará el fruto que esperas. Pero encima dice, serás vagabundo y errante en la tierra. ¿Qué le pasó a Adán y Eva después de recibir las consecuencias de la voz de Dios? Los expulsó. Expulsados. A Caín es la misma regla. Sí, lo manda. Sí. Lo expulsa, lo saca de tierra de Nod. Nod quiere decir vagabundo. La saca de la Nod, tierra de de la Nod. Nod, sí, tú lo lees. Lo saca- A la tierra, disculpe. Lo perdón. saca a la A tierra la- de Nod. Nod. Y Nod quiere decir Vagabundo. errante, vagabundo. Entonces ahí vas a ser, por eso, la tierra se va a llamar como tú, el vago, el errante, el vagabundo, ¿no? Pero además lo marca. Sí, no, bueno, pero No, lo viene, marca, viene. pero Para eso su fue protección. ya por petición. De él. La reacción de Caín, ahorita estamos nada más analizando. Aquí hay dos traducciones, yo no sé si ustedes tengan la otra traducción en el versículo 13. Y Caín le dijo al Señor, cuando oyó su sentencia,
¿Sí? ¿Qué le dijo? Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Como un hijo, ay papá, no exageres, ¿no? Como que es demasiado, pues ahí tengo más hermanos, ¿no? Te pasas, papá, ¿no? Entonces, ¿quién tiene otra traducción? ¿Qué dice la tuya? Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad Así para es. perdonar. Así es. Esta es otra traducción y que se acerca más a las traducciones hebraicas, ¿sí? Muy pegadas precisamente a los textos masoréticos originales, que dice, grande es mi pecado, es decir, como que se da cuenta cuando Dios mismo se lo expone, de ese tamaño fue mi pecado, o sea, yo nada más reaccioné, ¿no? En el impulso, en el enojo, en la frustración, pero grande es mi pecado porque trajo consecuencias tremendas, difícil de perdonarse. ¿Grande es mi iniquidad? ¿Mi iniquidad o mi pecado? Pero Lucía, ya Pero él habla de ves, castigo. Es para, Esa es la otra traducción. Sí, para que me perdones. Para perdonar. A mí mismo. Reconoce, Señor, no soy digno de tu perdón, en el fondo. Pudiera verse un tipo de arrepentimiento, pero en realidad es remordimiento. Sí, sí. Cuidado, ¿sí? La verdad la regué y feo, pero Dios nunca vio el arrepentimiento en su corazón y Dios conoce los corazones. Mi pregunta era que cuando pecaron Adán y Eva, los expulsó del paraíso. Es correcto. Ok, los expulsó a una tierra no tan mala, así es. no tan mala. ¿La tierra? Todavía tuvo misericordia de ellos. Por supuesto. Y cuando mata Caín a Abel, la expulsa a la peor tierra. Así Así es. es. Eso Así es lo que es. puedo entender. Es correcto, exactamente. Y tan no era muy fructífera la tierra, que entonces cambia su giro empresarial. Caín, lo vamos a ver más adelante, Noten. canta y se vuelve, perdónenme los que están aquí, en constructor. Se convierte en constructor, arquitecto, albañil. Hace la ciudad de Enoc. Enoc. Caín construye la ciudad de Enoc. Cuidado con los ¿Dónde viene constructores. Babel? Ups, La ciudad de Enoc. Señor, perdónanos. Hoy día que es- Enoc Enoc, ajá. Pues, Enoc. Enoc es el nombre de su primer hijo. el nombre de su primer hijo y le pone su nombre a su ciudad, construye una. Ahora, una cosa que vale la pena considerar aquí como un ejemplo adicional, consideren este fratricidio, cuando la descendencia de David, que va a ser espiritualmente el hijo de David, es Jesús, el linaje, sí. el linaje de David es Jesucristo, el diablo también trata de destruir la simiente de David. ¿Cómo lo logra? A través de que Absalón mata a su hermano, pero su hermano ya había cometido un pecado abominable Violado a la con su hermana. hermana. ¿no? Incesto. Entonces, sí, imagínense ustedes qué problema, qué conflicto entre hermanos. Bueno, pero y entre ahora lo hijos. entiendes mucho mejor porque dices, maldijo al demonio, ¿no? Maldijo al demonio, pero además le dijo, ya le está diciendo cuál es su sentencia. Entonces es como una película de ficción. No es una Es película. Sí, Génesis. porque va a tratar de matar siempre a todos los que traigan, o va a tratar, no de matar, de engañar, totalmente para que no se cumpla su sentencia. Noten ustedes, justamente es lo que hizo este hombre llamado Joab con Absalón. Sí, No te preocupes, yo voy a buscar la manera de la estrategia para que te presentes con tu papá. Y le busca una profetisa que le cuenta una historia fantástica ahí, que David dice, bueno, a ver, esto tiene que ver con mi hijo. Sí. Lo manda a llamar y nunca ves a Absalón arrepentido. No. Al contrario, sí. al rato va a traicionar al papá más fuerte. Entonces, es una historia interesante. No, que compara con y esto. si vamos entresacando todas las historias, y las vamos a ir viendo, Vamos a pero ver el la factor comienza. común es este, ¿sí? ¿Cuál era el panorama en el ambiente de la sentencia, de la enemistad que Dios puso? ¿Cuál era el ambiente? ¿Había una mujer? Sí. Ajá. En este caso, Caín y Abel, ¿había una mujer? Sí, era Eva, en común era la madre, ¿sí? Había una mujer, ¿había enemistad? Por supuesto, entre ambos hermanos, por supuesto que había la enemistad. ¿Qué otro elemento había? Entonces, ¿estaba la serpiente? Claro que sí, aunque no está explícitamente mencionada, pero estaba el mal.
estaba el pecado ya arraigado en el corazón y se lo advierte Dios, el pecado está a la puerta. Claro que estaba la serpiente ahí presente, ¿sí? Detrás de Caín, detrás, y él lo que quiso precisamente hacer es, como Dios había puesto enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, obviamente él iba a ser su propia simiente. Por eso está, ahora sí que como los políticos, ¿verdad? Recolectando adeptos, ¿no? Y se encontró el corazón dispuesto de Caín, ¿no? Entonces vemos esta simiente y vamos a ver ahí está precisamente tu simiente, la simiente del mal, y está, nos va a llevar todo esto, nos va a encaminar. Vemos la simiente de Caín, lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? La simiente de Caín cuando se va y es expulsado, se va con alguna hermana, con alguna sobrina y con varios otros, seguramente se fueron con él, justamente como cuando Satanás fue expulsado. Entendamos este factor de que Dios expulsa lo que le estorba. Esto es importante. ¿Sí? Dios extirpa, ¿no? En el caso del hombre y de la mujer, a pesar de que los expulsó, de donde los expulsó fue de la comodidad, del bienestar. Ahora te va a costar trabajo, pero sigo contigo. Sigue hablando el Señor, ¿sí? Pero después de esto, ya no vuelve a aparecer la voz de Dios. Ya nada más queda lo que haya quedado. Vemos que después tienen una descendencia, siguen teniendo hijos, Adán y Eva, y tuvieron a su hijo Set. Me lo pueden buscar más adelante, el versículo. Aquí habla de que, perdóname, antes de proseguir. Sí. Yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate, ya ves que se queja de... Es correcto, sí. Le da miedo, Señor, cualquiera me va a matar. Sí, con esta sentencia encima. Cualquiera que me encuentre me matará. Ajá. Por tu culpa maldijeron la tierra y nos cuesta un trabajo espantoso, me matará. Aún así, Dios lo protege con una señal. Hay varios casos en que Dios pone señales. Se menciona en el libro de Ezequiel, parece que es Ezequiel 8, no estoy seguro ahorita, luego te digo la cita, donde dice, ponle una señal en la frente a los que están siguiéndome. Luego en el libro del Apocalipsis vemos que hay un grupo de 144,000 con señal en la frente, ¿sí? ¿Cuál es ese tipo de señal? No lo sabemos. No se sabe. Pero hay una cosa, con esa señal, como que Caín, ¿verdad?, estaba protegido, la gente no lo mataba, ¿verdad? Porque dice, ahora cualquiera que me vea me va a matar porque van a saber que yo ya cometí asesinato, ¿verdad? Maté a mi hermano. Entonces todavía la misericordia de Dios lo protege. Digo, como que no entendemos, ¿verdad? Pues que te maten. Sí, aunque aquí dice Dios hubiera dicho. Aunque aquí dice que le pone una marca en señal de que no lo toquen. Así es, como de protección. No una señal de que él es un asesino. No, de que es el maldito, no. Exacto, es una señal de protección. Eso ya lo sabían todos. Eso ya se habían enterado todos. Se corrió la Pueblo voz. chico, infierno grande, ¿no? Entonces, ya lo sabían todos y eso fue lo que le dio miedo. Acuérdate que una de las reacciones del pecado es el temor. Exacto. Entonces le dijo, Señor, cualquiera me va a matar. Ya saben que soy el asesino y que por mi causa fue maldita, peor, fue degradada a menor grado, valga la redundancia, la tierra. Pero fíjate, por mi causa. Yo nunca había entendido eso así. Yo había entendido que la señal había sido al revés, que había sido para que él, tarde o temprano, él se diera cuenta qué pesado era llevar la muerte de su hermano. Por ese lado, no, eso ya lo supuesto. traía. ¿Sí? Eso ya lo sabía, Pero sí, entendemos. pero a la vez era como... En su exclamación que leímos ahorita, ¿no? Y que nos leyó la otra traducción, que es especialmente la más apegada a los textos hebreos, ¿sí? Precisamente, cuán grande es mi pecado, difícil de perdonarse. Si no merezco el perdón, o sea, de verdad, me estoy dando cuenta, y entonces le entró miedo. Señor, cualquiera que me vea me va a matar. La misericordia de Dios lo cubre, y además hay sentencia contra el que mate a Caín, ¿sí? ¿De qué nos habla aquí también importante que Dios establece a partir de esto? Como es el primer asesinato de la historia, ¿sí?, del hombre, Dios habla a partir de aquí, ¿sí?, que el asesino va a ser cubierto y hay del que mate
por ahí hay un dicho, ¿verdad? Muy mexicano que tenemos, ¿sí? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Asesino que mata a otro asesino tiene 100 años perdonado. No, aquí Dios no. Justamente a partir de aquí, Dios sentencia el asesinato. Dios nos exige que valoremos la vida humana. ¿Sí? Así sintamos lo que sintamos, el coraje, el enojo, lo dominemos, eso es lo que nos queda a nosotros. ¿Cuántas veces nos da rabia, nos da coraje, nos airamos ante circunstancias de injusticias, circunstancias de abusos, circunstancias a nuestro alrededor cercanas y lejanas? ¿Sí? Y de verdad, y por eso nos previene el Señor. Sí, oísteis que fue dicho, no matarás. Ajá. Pero más yo os digo, ¿sí? Que cualquiera que piensa mal, cualquiera que ofende a su hermano ya lo está asesinando. Entonces aquí el Señor hace un parteaguas, a partir de ahora está sentenciado por mí el asesinato, el robarle la vida a alguien. Gracias. Vean esta confirmación de lo que está diciendo Lucía para que la anoten. Dice en 1 Juan 3, del 11 al 15. Fíjense qué interesante cita, dice. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¡Qué fuerte! Pero está dicho desde antes. Ahí está dicho. Y volviendo a lo que dijiste de que le pone una seña, es que Dios está estableciendo ya que el que hace justicia es Él. No la va a hacer nadie más que Él, con soberanía. Excelente. Establece dos cosas, soberanía y Él es el juez justo y el vengador. Amén. Y además, otra ramita de lo que acabas de decir, precisamente sin desviarnos del tema, Dios es un Dios de pactos. ¿Sí? Y siempre después de sus pactos, los pactos los hace Dios, no yo con Dios. Dios es el que hace los pactos, ¿sí? Porque Él es el poderoso. Después algún día hablaremos acerca de los pactos, van a venir más adelante. Pero siempre después de sus pactos pone una señal. Pide una señal, ¿sí? El arco iris, la circuncisión, y vamos a ir viendo, ¿verdad? Exactamente, sus pactos llevan una señal. En el fondo, aunque abiertamente aquí no se habla de un pacto, pero él realmente está poniendo una señal como un pacto. Cualquiera que te mate, ¿sí? Recibirá. No le está diciendo, ¿qué crees? No te van a matar. No, chance sí, chance y sí. No, pero al que te mate va a recibir más veces el castigo, peor su castigo va a ser, ¿sí? Entonces, en realidad también nos está haciendo conciencia de que este castigo tan tremendo debería de ser para ti, que eres el primer asesino, pero todavía no se establecía esa ley. A partir de ahora está establecida, ¿sí? Entonces Dios está marcando cómo van surgiendo a raíz de nuestros propios, porque así surgieron las leyes, a raíz de los accidentes, de los pecados. Dicen por ahí que ahogado el niño hay que tapar el pozo. No, Dios va estableciendo para hacernos conscientes de nuestro pecado y que no se vuelva a repetir. Quiero tocar la importancia de la descendencia de Caín, que está precisamente la simiente de Caín, que es que la simiente detrás está el maligno, ¿no? Está el maligno detrás de Caín. De la simiente de Caín surgen la metalurgia, surge la música, surge la armería, la construcción de ciudades. ¿Y saben para qué? Las ciudades fueron construidas para concentrar el pecado. Oigan esto. A veces creemos que el desarrollo es lo mejor que nos puede suceder. Justamente porque Caín está detrás, sí, amada.
¿Los podrías repetir? Sí. La metalurgia, todo esto está, Aquí ¿verdad? está, ahorita lo leo. Sí. Ahorita se La lo leo. metalurgia, la música, la armería, obviamente con la metalurgia surge la armería, la construcción de Pero algo más ciudades, surge. ¿me permites? Para la construcción de ciudades para concentrar el pecado. Además, Y la poligamia. sí, la poligamia. eso iba yo. Es la primera Es que vez que todo- se menciona que Caín toma dos mujeres. mujeres. Digo, Lamec. Lamec, el descendiente sí. de Caín. Sí, sí. ¿Verdad? Su hijo toma dos mujeres y además vuelve a repetir el crimen de su papá, porque también mata a un muchacho. Así es. Y aquí mismo él lo menciona. Se regodea, además. Si Una todo pregunta. la tierra fue inundada y no quedaron más que Noé y su familia, todos estos, ¿cómo llega al nuevo? Sí, mucha gente se Ya hace. llegaremos a Génesis 6. Esta pregunta es una pregunta retórica, es una pregunta filosófica también que mucha gente se hace y que además plantean como alternativas, porque los seres humanos somos muy listos, muy Que el diluvio inteligentes, fue parcial. que no, el diluvio no ha llegado, que había otras Pero poblaciones cuando el Señor expulsa de Edén a Adán y a Eva, había ya otras poblaciones, Dios ya había hecho otros seres humanos. Esto no lo dice la palabra. Es posible, Dios no se oponía a que se multiplicaran. Que de Caín nace todo. Así es. Sí. Es De correcto, una porque es sola sangre. de una descendencia, porque solamente va a haber ya dos simientes. Abel ya lo mató, ya de ahí no viene la descendencia, vamos a decir, del bien, de la mujer o de Hasta Dios. Set. Hasta Set. Hasta que viene el hijo Set, que fue concebido después, y Set quiere decir el sustituto. Porque eso quiere decir, porque el que vino, y lo dice misma Eva, porque este es el que vino a sustituir al Abel que mató mi hijo Caín. O sea, está muy consciente la madre de toda esta situación, ¿no? Y entonces Set viene a ser esta simiente de la mujer de donde va a venir el linaje de Dios. No se pierde. Sí, el linaje, perdón, es correcto, de Set viene Noé. Precisamente es el linaje de Dios, ¿no? Entonces de ahí viene esta línea contraria y que van a estar enemistados como hermanos. Van a estar enemistados, ¿verdad? Pero Caín ya anda por allá, pero Set acá. Pero el corazón de Caín, ¿sí? Sigue en contra de... ¿Por qué? Porque lo que está detrás de Caín Es el diablo. está en contra de lo que está con Dios, ¿sí? Siempre es 3:15. O sea, Caín sí está en el infierno. Sí, Es muy probable. yo creo que sí. Ya todos no que lo lo siguen. mandó al infierno. Seguro que sí. Puede ser que la simiente de la serpiente que se da en Caín, Ujú. surgen todas estas cosas, pero esos espíritus, ¿no? Son los que quedan y que vuelven otra vez a atacar cuando el nuevo mundo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Exactamente, lo vamos a ver después del diluvio, que hay una nueva creación, vamos a decir, ¿sí? Es una nueva creación el después del diluvio. Vemos precisamente también esos linajes y vamos a ver qué desciende de cada hijo, qué clase de naciones descienden de cada hijo de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Pero Sem es el apartado, es el linaje de Dios. De ese venimos. De ese venimos. ¿Venimos? No, nosotros no. Uy, no, mi amor. Uy, no. Espiritualmente. Espiritualmente, amén, amén. Pero desde Porque yo siempre me he Edén ya sentido iba descendiente tocado de el Sem. corazón de ellos, es herencia. Es correcto, ¿sí? Y no se pierde ni la simiente del diablo, ni la simiente del... Así es, del- pero de que traemos de la Dios, sangrita. ¿Existen descendientes de Caín o ya no? Descendientes de Caín, vamos a decir, a partir del diluvio fueron destruidos. Ajá. En el diluvio esa era la intención precisamente de Dios, porque hacían de continuo el mal. mal. Pero me imagino que de la misma familia de Noé tiene que haber como un mini Caín, ¿no? Por supuesto. A ver, acuérdate que la serpiente sigue ahí. Por eso, o sea, tuvo que haber... El personaje sigue ahí y se va a agarrar a dos hermanos, no uno, dos hermanos,
para ser precisamente las naciones, justamente las naciones que van a estar en contra siempre de la nación que surja de Set, de Sem. Ajá, los semitas. Entonces, esas naciones, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cam y Jafet. De esas surgen las naciones, los persas, los griegos, y del otro lado, ¿sí? Los babilónicos, los egipcios, todo. Casualmente, todos esos siempre estuvieron en contra de Israel. Siempre en contra. ¿Por qué? Para destruir la simiente de la mujer. Regresense a Génesis 3:16. Yo siempre pensé que de esas dos naciones eran Esaú y Jacob. ¿No? Bueno, vamos a ir viendo más adelante, de verdad, no se adelante, yo sé, mi esposo llegó hasta David, pero efectivamente tenemos que ir y venir para ir sustentando. Las estrategias de Satanás van a ser dos para tratar de eliminar la simiente de la mujer y que la simiente, es decir, el hijo de la mujer, no sabemos, él no sabe cuál va a ser el hijo de la mujer. Creyó que era Abel, se lo echó, ¿no? Creyó que era Jacob y también trató de eliminarlo. Creyó que era José y trató de eliminarlo. Y a lo largo de la historia, ¿sí? Las dos estrategias de Satanás son las siguientes. Uno, o eliminarlo a través de el asesinato, los hermanos de José, ¿verdad? Aun cuando el linaje no viene de José, viene de Judá. Ya lo vamos a ver después. Ya lo veremos. No, pero yo digo, ¿por qué Judá no? Espérate, no te adelantes. Tan bueno que era José, ¿verdad? Hubiera sido más lindo. Porque cualquiera diría que podría ser de la tribu, ¿no? O de la tribu de los levitas, ¿no? Ajá. Ah, sí, que eran De los Leví. sacerdotes. No, fue Judá. Sí, fue Judá. Entendamos, de verdad, acuérdense que Dios rompe paradigmas, rompe expectativas, rompe esquemas, porque nuestra limitada humanidad nos hace crear nuestra propia solución a los problemas, cuando que Dios es más grande y es mejor. Pero Satanás siempre está detrás. Mientras él tenga ahorita chance de estarse moviendo, aunque ya está vencido, ya está derrotado, ya está sentenciado, ¿sí? Él sigue peleando hasta el final, ¿sí? Evitando. Y justamente, y vamos a ir más allá, me adelanto, nada más doy una pequeña dosis, justamente no pudo con Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él resucitó al tercer día. Él creyó que lo había vencido, resucita al tercer día, asciende a los cielos y está gobernando a la diestra del Padre, ¿sí? Intercediendo por nosotros. Pero entonces, ¿quién es ahora la simiente de la mujer? ¿Quién es ahora la simiente de Dios? Nosotros. Por eso Satanás ahora va detrás de la iglesia. Así es. Por eso es Apocalipsis 12, donde vemos que el dragón persigue a la mujer, ¿sí? No pudo con el hijo. Acuérdense que esta imagen la vimos en Apocalipsis, en el estudio que hicimos. La mujer dio a luz y el hijo es arrebatado. No toca el dragón, no toca al hijo. No pudo con la simiente de la mujer, que es Jesucristo, pero queda la mujer y la persigue, ¿sí? Entonces, siempre ha sido ese el propósito, pero Dios en su misericordia ya tiene precisamente la sentencia para ella. Y sí, efectivamente, el pueblo, los hijos de Dios serán perseguidos, seremos, ¿verdad? Atosigados, etcétera. Sí, amado. Vale la pena considerar el nacimiento de Set. Cuando nace Set, es formidable lo que pasa con él. Por eso, prácticamente de aquí va a surgir algo que está acabando o acaba con una serie de fantasías que muchos teólogos o muchos predicadores han tomado, como que en Génesis 6 los hijos de Dios y los hijos de los hombres se basan en el libro de Enoc, un libro que es apócrifo, que aunque está citado por Judas, no es un libro canónico. Ahora, ¿qué sucede aquí? Dice que nace Set, y noten lo importante de que nazca Set. Aquí en el versículo 26 de Génesis 4 dice: cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando el nombre de Jehová. Noten qué maravilloso, es la primera vez. Eso es sorprendente, porque se conectan los adoradores de Dios
están ya ofreciendo el sacrificio del mismo sacrificio que ofrecía Abel. Entendían que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Estaban conscientes, ofrecían un mejor sacrificio que la descendencia de Caín, que se separó de Dios y fue desterrado. Ahora vemos entonces, aquí hay esa descendencia se considera los hijos de Dios. Pero ¿por qué estás mencionando que, no entendí, A que ver, sí. comienzan a adorar a Dios? Ahí dice. Ya como Usando familias. su nombre, ¿a qué se refiere? No entendí. Ya empiezan a adorar al Señor, ya empiezan a llamarlo Adonai, Ajá. el Señor, el único, El que nos omnipotente, gobierna, el la teocracia. todopoderoso. Ajá. Hay varios nombres que se utilizan: el Olam, el Dios eterno e inmutable; Yahweh, el que hace que sea lo que ha de ser; Adonai, Elohim, el Señor en su pluralidad. Estamos hablando de que ya empiezan a buscar darle un nombre a Dios. Y eran A partir del por nieto, cada- digamos. A partir del nieto, a partir de Enoch. De Enoch, diferente de Enoch, que es el hijo de Caín. Así es. Sí. Pero el hijo de ¿no? Caín Enos o camina Enosh. con Dios. Ajá. No, señora. No. Acá El dice. hijo de Caín es Enoch. Por eso digo eso. No, pero exacto, es dijiste Enoch. Perdón, es Enoch. Sí, Y el sí, hijo de Caín. A ver, de de Set. el ¿Tienes? descendiente de Yo Set es tengo en Enoch. el 5:24. Caminó pues Enoch. Sí, pero ese no es el hijo de Caín. Este es el hijo de Set. Acuérdense que son muy semejantes los nombres. Sí. Es que acá dice que tiene un hijo Enoch. Por eso. Pero no es el que camina con Dios. En el 5:25. Sí, ya lo sé. 5:20, Es el nombre. Ya lo sé, pero hay diferencia. Los dos nombres son diferentes. Uno es en esta versión, por eso me gustó esta versión, porque una versión dice Enos Enos. y otra dice Enoch. Enoch, Con pero H. es Enos, el hijo de. Pero el de hijo de Caín. Set es Enos. Exacto, que es el que camina con Dios. El nieto, creo, es Enoch, el que camina con Con Dios. Dios. Ajá. Exacto. Así Pero es, imagínate, después de- existe un libro apócrifo donde es Enoch. Sí, Así es. sí, y fue ese, pero fue de la ascendencia de Set. Bueno, lo que quiero hacer el hincapié es que comprendan esto. La descendencia de Set son los hijos de Dios. La descendencia de los hijos de Caín son los hijos del hombre. Ajá. Los hijos de Las hijas Las de los Esa hombres. es del hombre. Que van a haber sido bien guapitas. Las hijas de los A hombres. ver, otra vez lo que dijiste. La descendencia No, porque De Dios. De Set, o de es Dios, Set, es sí. Set. Y la descendencia del chamuco es ¿cuál es por qué la Casi razón? las hijas. ¿Cuál es la razón? Porque en este versículo dice que los hijos de Dios estaban adorando a Ajá, Dios así es. por su nombre. que Los lo otros dedican a hijos, Set. los otros hijos de los hombres no tenían nada que ver con Dios. Son de Caín. Las Están- hijas de los hombres. son los descendientes de Caín. Órale, ya Sí, entendí. Abby. Esto, Yo dijiste no me la sabía así. hace un momentito, las dos estrategias del diablo son Sí, ya no las eliminar, tomé. que es matar, y Uno, matar. eliminar, gracias. Y la otra es mezclar. Exacto. Mezclar, y justamente aquí Aquí viene, vamos. en el capítulo 6 vamos a ver cómo se mezclan, ¿verdad? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. De aquí han salido muchas teorías, entre ellas, ¿verdad? La de los Vamos a ver gigantes. eso. Pero una de las estrategias de Satanás es mezclar, ok, si no puedo contra ti, pues te mezclo. ¿Qué pasó con Balaam? Le pidieron a Balaam que maldijera al pueblo, le dijo, yo no puedo hacerlo, pero ¿qué crees? Te puedo dar una estrategia. Empieza, ¿sí? Por adentro del pueblo. Jálalos, Mézclalos, jálalos, estas mujeres. sedúcelos, perviértelos, mézclalos, y ahí acabas con el plan de Dios, ¿sí? Entonces siempre ha sido esa la estrategia, siempre con el fin de acabar con la simiente de la mujer, que le va a aplastar la cabeza. Noten la consecuencia tan grande de esto. guerra, ¿no? Por favor, noten la consecuencia tan grande. La hibridez natural produce la hibridez espiritual. La Hibridez, Hibridez, como la mula. hibridez. Hibridez, la Sí, hibridar. noten de mezclar. dónde viene. Cuando nosotros vemos en Génesis 1:11, donde dice, produzca frutos según su género, Ajá. la estrategia del diablo, cuando empieza a conquistar a David, a la nación de Israel, los asirios vienen y mezclan
a los pueblos. Sí. Se los traen para acá, se los traen para acá, se los traen con sus dioses. Pero por eso el Señor advierte, Espérame. no te ves juicio, es juicio. Surgen los samaritanos. Los samaritanos eran híbridos, no eran, ya eran mezclados, ya no eran de la Por eso no se descendencia querían, ¿no? de Israel, Los despreciaban. no se querían, no Sí, tenía consecuencia. como hermanos, siendo Espiritualmente hermanos o medios eran hermanos. estériles espirituales. Así es. En la actualidad, cada que hay mezclas espirituales, hay esterilidad espiritual. Santo Por Dios. esa razón, la necesidad de una conversión verdadera, donde no mezcles paganismo, es importante, porque las mezclas te van a producir una esterilidad espiritual. ¿Se capta? Que recupera finalmente Dios, ¿no? ¡Claro! Porque habla por ahí en algún capítulo de los samaritanos que lo escuchaban mejor que sus hermanos, ¿no? Sí, a ti es. Ahí es donde De todas vemos que hay maneras, una restauración. exacto, y vemos la gracia del Señor. Ajá. Vemos la gracia ante la desobediencia de su propio pueblo, el que Él formó, el que Él, Mete a justamente los ahorita gentiles. estamos viendo que Él está preparando el terreno para que venga Abraham, ¿sí? Ahorita todo está encaminado para que venga Abraham, y del linaje de Abraham va a venir precisamente Jesucristo. Exactamente. Pero lo importante es, Él está preparando todo el camino, porque Él ya había puesto la sentencia, y además dice, va a haber un Salvador. Y ese es justamente su camino. Así que lo importante es las mezclas. Por eso, ubicándonos en el siglo XXI, el ecumenismo. Es una de las estrategias, porque ahora acuérdense que Satanás está en contra de la iglesia pura y sin mancha. Ya no me recuerdo qué es ecuménico. ¿Qué? Bien, el ecumenismo. La mezcla. La mezcla de todas las religiones. De todas las religiones, De todas, ¿sí? sí. Ahí vamos a juntarnos, ¿verdad? Con los musulmanes, Todos los somos judíos, los ortodoxos, Los y tráete al todos hindú, el capitulares, como católico, quienes. todas las religiones, todas las formas de adoración a cualquier dios. Llámese hindú, shintoísmo, todos, los gurús, todos nos juntamos, y en el fondo todos ¿Es el tenemos mismo algo. Dios? Es el mismo Dios. Es el mismo ¿Sí? Dios cuando Todos no los es el caminos mismo Dios. llevan a Dios. Esa es la estrategia. La segunda, por la que preguntabas, la segunda estrategia de Satanás para acabar con la simiente de Dios, que en este caso ahora somos nosotros. Yo recuerdo, a mí me impactó, como cualquiera, el asesinato, Claro. ¿no? de uno de los hijos de Dios, digamos, ¿no? Abel, sí. ¿no? Me impacta terriblemente también cómo se divide Israel y Judá, ¿no? Ah, claro. Y lo peor de todo es cómo se empiezan a matar entre ellos, o sea, entre hermanos se están asesinando. Muy bien. pues. Se llevan primero De ahí viene. a los israelitas y luego a los de Judá, pero es tremendamente impactante que los hijos de Dios empiezan a pelear también. Porque se mezclaron. Porque hubo mezclas. Porque dejan entrar las dos estrategias, la mezcla y el asesinato, la eliminación. ¿Sí? Entonces, ellos mismos es autodestrucción. Después de Salomón, que viene a ser linaje del Señor Jesús, ¿sí? Pero ahí, ¿qué queda como consecuencia? La división, la expulsión de 10 tribus. Ellos mismos se autoexpulsan y se van al norte, ¿no? Las 10 tribus, y solamente quedan 2 tribus, ¿verdad? Judá y Benjamín. Entonces, justamente ahí está la respuesta de lo que pregunté hace rato. Ok. En esa mezcla de los hijos de los hombres con los hijos de Dios, Las hijas de viene Dios. la simiente La hija que de Noé viene a Así es. que por ahí viene. Y la misma que Dios extermina. Ahora, nota algo impresionante. Acuérdense, siempre va a haber una lucha entre dos. La lucha bien, en cuanto se puede, de la descendencia, aunque sea de la descendencia de Cam, se va a formar Nimrod en Génesis 11 y se va a construir Babel. Y Babel siempre está en oposición a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de Dios contra la ciudad del diablo. Pero en Siempre. Rod, Esa es la lucha. o sea, la maldad, qué importante es en Rod. Nimrod. Es muy importante, porque ahí surge todo. Ahí surge la adoración de ahí a las viene el estrellas, a la astrología, el descendiente del anticristo, todo lo En contra de Dios. Y lo vemos repetido nuevamente en el Apocalipsis. Está la gran ramera que es Babilonia. ¿Y de dónde viene? Nos vamos a Génesis, Babel. De ahí precisamente. ¿Y de dónde saca Dios a Abraham, su escogido? De Babel, del otro lado del río. Dice, salte, vete
de tu tierra. Dios nos tiene que sacar. Dios nos saca de nuestro ambiente de pecado, de nuestra estimulación maligna, para santificarnos. Tú vete a donde yo te diga, tú camínale, ¿sí? De tu tierra y de tu parentela. Todavía llevaba a su hermana, desobedeció a su sobrino. y a su sobrino, pero a su hermana, Sara. ¿No? Bueno, aquí estamos muy buenos para juzgar, yo lo sé, pero también tenemos lo nuestro, ¿no? Cuando Dios da una instrucción y se la modificamos, no obedecemos al pie de la letra, ¿sí? No sé, ¿con qué se quieren quedar? ¿Con qué? Digo, hay muchas cosas, vienen después a partir de aquí empiezan las genealogías. La genealogía a partir de Set. Para Dios son muy importantes porque después se acaban, ¿sí? Y después vuelven a empezar esta genealogía, esta simiente de la raíz o de la descendencia de Set, ¿sí? Y también tenemos la otra, que es la de Caín. Se interrumpen, donde son muy importantes las genealogías, van a ir creciendo desde Abraham, empieza la nueva genealogía, ¿sí? La porque ascendencia, Mesías, ¿no? Exactamente, y lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Narrado de dónde viene nuestro Señor Jesús, pero se acaban con Jesucristo, las genealogías se acaban con Jesucristo. Esto es muy interesante, porque Cristo es el cumplimiento perfecto, ¿sí? Es el cumplimiento de la sentencia de Satanás, pero venimos nosotros de todas maneras después, sí. Entonces es por eso que un judío es muy difícil que siga su linaje, Claro. porque No, es hijo sí. de No. hijo de No, al contrario, sí sabes perfectamente su Sí. linaje y su tribu, de dónde Claro. porque viene. siempre No. son hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de No. o sea, no llevan el apellido como quien dice, sino que son hijos del anterior. Del antecesor. Prácticamente ese es el apellido. Son generaciones. A ver, se le dice Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás. Es como decir Jaime Galindo, hijo de Galindo, oriundo de Galicia, oriundo de España. Sí, es pero, la misma línea pero de ya, linaje. ya mi papá fue hijo de Pedro y el anterior es hijo de Simón y el Pero se van formando los Entendamos, apellidos. sí, pero cuando se van mezclando y justamente Por eso y Dios ahorita les prohíbe lo que han mezclar. querido es traerlos, pero acuérdense que ya vienen mezclados, Sí, ya vienen mezclados con los pueblos paganos, con la sangre pagana que Dios dijo no te mezcles, ¿sí? Entonces esta es la intención de Satanás, la mezcla, porque Dios, bien sabe Dios que no va a aceptar, bien sabe Satanás, perdón, la serpiente, que Dios no va a aceptar mezclas, ¿sí? Como descendencia suya, no va a aceptar mezclas. Por eso Entonces le tiene que ser prohíbe, de los... ¿no? Le dice, no te casarás con mujer Claro, extranjera, ni te porque hará mezclarás, que... Sí. pero siempre fue la intención y Pero- fue el de los pecados Pero más. Jesús nos redimió porque nosotros somos mezclas. Sí, pero a ver, creo que no estamos, no Pero me al estoy pueblo expresando. judío le prohíbe A ver, no me mezclarse. estoy expresando. Para que el linaje de Jesucristo Sí. fuera puro, Sí. No se podía mezclar. y siempre escogió a las familias, vamos a llamarlas puras, obedientes, la de Noé, ¿sí? Y además no toda la de Noé, solamente Sem. ¿Sí? Porque el otro, Porque el era otro, descendiente del padre. exactamente, pecó contra su padre, etcétera. Pero siempre está este linaje para llegar a Jesucristo, mis amadas. Obviamente pensamos en nosotros, no, pues si yo soy mestiza, ¿verdad? Yo soy combinación de un montón de europeos con esto y con lo otro, sí, pero yo ya soy después de Jesucristo, ¿sí? Y yo ya soy engendrada del Espíritu. Amén. Esa es una nueva simiente. Esa es la nueva simiente, sí, hija. Sin embargo, viene Ruth, ¿no? Que era Interesante. Hay varios en la genealogía de Sí, Jesús. sin Hay embargo, 4 mujeres. Hay 4 Sin mujeres. embargo, creo que es la pureza del Rab. espíritu y del amor a Así Dios, ¿no? es, así es. Porque de nuevo, ¿qué miró Dios en El la corazón. ofrenda de Abel y de Caín? Primero los miró a ellos. Antes que su ofrenda, antes que su linaje, antes que... me decía mi esposo, oye, pero espérate,
¿Cómo que Caín es raíz del mal? Pero por supuesto, pero si era el primogénito. Esto de la primogenitura no existía Qué bueno antes. que lo dices. En los tiempos, Qué bueno que lo en dices. los tiempos previos, ahora sí que prenoéicos, Hasta la cambiaban, la renunciaban por un plato de lentejas. eso vino después. Bueno, eso Juan, fue la eso- tragedia. Ahora, es Bueno, que ustedes no, están... No, ahí ya se le daba. Pero primero Ahí ya sabía, eso exacto. nada más puede ser el hombre, Sí. ¿verdad? A ver, pero en estos tiempos el primer hijo fue Caín. Punto. Ok. Ya, se acabó. Pero los judíos seguían hablando del primogénito. Así es, pero eso ya por orden de Dios. Dios Hasta le dio Levítico. exactamente, hasta el libro de Levítico. Es más, No reconoce entiendan como esto. mayor cuando lo bendice, a Rubén no lo ¿A bendice Rubén? porque se mete con su Jacob. esposa. Ajá. Así es. Con así una de es. sus esposas. Así es. Y entonces reconoce a Judá. No, No. no, así no es. A ver, Vamos a mirar eso después. sí. No, te estoy dejando ahí. Sí, ya sé. Pero ya estás hasta Génesis 11, 12. No, Aguanta. sí, No, yo no, sé. Vale la pena hacer un pequeño resumen de esto, por favor. Vamos a hacer un pequeño resumen. Miren, lo importante de todo esto es de que hay dos simientes. La simiente del hombre, la simiente de los hijos de Dios y la simiente de los hijos de los hombres. Al fin de cuentas, hay alguien influenciado por el pecado y hay alguien que puede resistir al pecado. Hay alguien que adora a Dios, hay alguien que no adora a Dios y se rebela contra Dios. La descendencia de Caín son rebelión contra Dios. Los otros son adoradores de Dios. Ahora, vamos a ponerlo en términos actuales para ti y para mí. Nosotros hemos renunciado a la vida de pecado como hijos de los hombres y nos convertimos en simiente de Dios. ¿Cómo le hacemos? Juan 1:12 dice: a los que recibieron a Jesucristo, ¿verdad?, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice, Creen. no son engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos engendrados del Espíritu y entramos en esta nueva dimensión somos injertados, ¿sí?, en la herencia del Señor. En Romanos 11 dice: ahora pues ustedes como gentiles han sido injertados en el árbol, el olivo original. Somos parte de ese olivo original y entonces ya entramos en una nueva dimensión. Juan 15 dice: yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos. Ya somos una nueva dimensión, somos una dimensión espiritual. Es pámpano. Pámpano es la Rama. rama De la uva, De la uva. donde salen las ramas de las uvas. Es un pámpano. Sí. Entonces, noten, de todo esto, lo maravilloso de toda esta enseñanza es, en este momento, yo, aunque venga o pudiera venir del linaje, en algún momento de Caín, puedo entrar a ser del linaje de Jesucristo. Eso es lo sorprendente del amor de Dios. Y soy adoradora del Señor. Y además me convierto en un adorador de Jesucristo. Amén y amén. Sí. Pero ¿cómo puedo ser del linaje del Caín? No, Si lo que ya es- fue Por del eso pecado. físicamente naciste del Sí. linaje. Del Entonces, pecado. dice claramente el pecado Salmo es 15. Del pecado. En No pecado hay me justo consiguió mi ni madre. aún No hay uno, justo ni a uno. ¿No? hasta que viene Jesucristo y entonces nos justifica a causa de su amor y su misericordia y de su gracia. Cainán, ¿qué significa Cainán? Canaán. Porque Cainán. Cainán. Cainán es uno de los hijos, no sé De otro los de los- significados Vamos a de los investigar. hijos, pero viene de Caín, ¿no? Caín quiere Exacto. decir adquirido. Ajá, no sé, de verdad no conozco los significados. recuerda. Pero acuérdense que los nombres tienen un profundo significado. Ajá. Los nombres, uno, o los pisoteamos, porque luego tenemos un gran nombre, ¿no? Porque así. Y lo pisoteamos y no hacemos honor a nuestro nombre. O la otra, o nos ponen un nombre que de verdad nos marca, comprometen. Por nos ejemplo, tatúa, ¿no? alguien que se llame Diego, le estás llamando a alguien que tiene dos egos. Doble ego, ¿no? Y son O insoportables los una diegos. muchacha que se llame Melanie, le estás diciendo melaza oscura. Oscuridad, tinieblas. Oscura, tinieblas. Mauricios, los Mauricios. Mauricio, Mavro, viene de Mavro en griego, sobre todo hay que ver los orígenes. Mavro quiere decir oscuro, negro, tinieblas. Ah, sí.
Y nada más conozcan a todos los Mauricios, o Maura, Mauro, Mauricio, Mauro, tinieblas, oscuridad, negro. No, Mara es No, amargura. Mayra No es es otra Maura. cosa. No, pero poner son a variedades. Raquel. Pero bueno, no importa. Bueno, pero acuérdense que en Recuerden que Cristo, tenemos un nuevo nombre. exactamente, en Cristo tenemos un nuevo nombre. Yo nada más también quisiera resumir y regresar a la sentencia de Génesis 3:16. Tenía yo un maestro que decía yo, bueno, este viejito no sale de Génesis 3:15, Génesis 3:15. De verdad, Don Valentín esta última semana que he estado de verdad estudiando, Don Valentín tenía tanta razón. Oh, sí. Todo parte de Génesis 3:15. ¿Sí? En la sentencia, ¿a qué nivel me estoy moviendo yo? El Señor dicta una sentencia triple, ¿sí? Pero a veces yo me quedo a un solo nivel, entre ti y la mujer, ¿sí? A lo mejor yo estoy con valor, porque tengo valores, soy una mamá, ¿verdad? Y una mujer con valores, y estoy en contra del mal, de la injusticia, y me quedo a ese nivel. Entre mi simiente y la simiente del maligno, ¿sí? Veo a mis hijos que ya tienen problemas, ¿verdad? Y se casan con inconversas y se mezclan con su fe y con sus valores, ¿verdad? Se va a estos niveles, o me voy hasta el nivel de la sentencia final, que es la que marca Jesucristo, marca Dios sobre Jesucristo, la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿sí? Contra la serpiente que será vencida, aplastada y condenada para siempre. ¿A qué nivel te quedas? ¿Sí? Porque a veces estamos nada más luchando contra los malos, ¿no? Los malos contra los buenos. Me quedé entre la simiente del bien y la simiente del mal. Me quedo nada más. O realmente acudo a la sentencia efectiva y eficiente, que es Jesucristo aplastando a Satanás frente a mí. Él va como poderoso gigante delante de mí, ¿sí? Aplastando a mis enemigos. Amén. Y a los enemigos de él. Entonces, reflexionemos a qué nivel nos hemos quedado. Nada más a nivel de valores, a nivel de yo sé lo que es el bien y el mal y procuro siempre hacer el bien, no soy tan mala, yo no mato a nadie, yo no, en fin, estas autojustificaciones, pero voy alcanzando hasta el nivel de la simiente de la mujer, que es Jesucristo, sabiendo y teniendo la convicción de que el mal está vencido y que yo soy más que vencedora en el Hijo de Dios. ¿Sí? Yo estoy terminando de leer Éxodo y no me recordé que dos hermanos pues también como que no siguen a Dios juntamente, porque Moisés sube 40 días y 40 noches y Aarón se deja influenciar por el pueblo para crear el becerro de oro. ¿Por qué? Porque oye la voz del pueblo malo, del pueblo, del maligno, del contaminado. Eché una dice y salió. Que salió el becerro. Pero si antes dice que él lo formó, ¿no? Le dio y Dios no lo condena. Pero cuando pecamos, acuérdate que nuestras respuestas son tan ridículas, ahora, tan absurdas. ¿Por qué no lo condena? Porque lo perdonó y lo premió. No solo lo perdona, pero vean las consecuencias. Siempre hay que ver las consecuencias. En la siguiente generación, 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los mata el Señor. Son fulminados por ir a ofrecer incienso extraño. Entonces, prender fuego extraño. siempre tienes que ver la consecuencia en la siguiente generación. Sí, es importante. Pero tanto con el pueblo, ¿no? Lo hemos visto, ¿ves? Oramos, terminamos y seguimos platicando, porque ya se están comiendo. Ya se van a ir. Sí, creo que está mal. Eterno Rey y Padre eterno, Gracias. Dios de misericordia, Dios de poder, toda la gloria, todo el honor, toda la majestad sean para ti siempre y eternamente. A ti, Padre, a Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo nuestro guiador y consolador. Te damos gracias por este estudio, te pedimos que sigas iluminando nuestra mente con tu preciosa palabra y que tu Espíritu la confirme en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pero,